Bueno, empiezo por acá. Estos son, acá en el drive que les mandé, tienen un resumen de lo importante de la, ¿cómo se llama? De la cartilla del ingreso. Ahora tienen lo más importante, los que lo hice acá, antes de entrar a ver descomposición de fuerzas. Lo primero es que no se pueden sumar términos con unidades distintas, ni igualar miembros con unidades distintas. Esto lo van a usar para verificar las ecuaciones, donde les va a servir mucho, por ejemplo, para movimiento, cuando hagan los problemas de encuentro, ustedes tienen que verificar que haya las mismas unidades en ambos miembros. Ahora, bueno, esto es un poco de cifras significativas. Acá tienen las definiciones un poco más claras de magnitudes escalares y magnitudes vectoriales para que sepan qué es. Este es un cuadro de Simela, que son las unidades con las que le van a pedir por ahí trabajar. Esto también, lo que expresen un resultado, por ahí les dan un resultado en una unidad distinta y ustedes tienen que pasarle este resultado, ¿verdad? Para eso también en el mismo PowerPoint yo les puse unidades de conversión, ¿sí? Para todo, fíjense que tienen de tiempo, longitud, área. Acá tienen volumen, masa, volumen, masa, esto continúa, energía, presión, tienen todas las que se puedan imaginar, y esto más que nada es para que resuelvan un par de esos ejercicios que están ahí que les piden transformar algunas unidades, ¿verdad? Para mí, básicamente, se tienen que aprender estas, que 9,8 kilogramos es igual a una unidad técnica de masa, que es igual a 1 kilogramo fuerza, es igual a 9,8 newton, igual a 980.000 linas, igual a 9,8 joules. Bueno, después tienen esta otra unidad de conversión, ¿verdad? Pero yo se las puse ahí porque está en uno de los ejercicios que le piden en la guía, por nada más. Después generalmente esta no se usa muy mucho. Lo que sí se tienen que aprender, digamos, ¿verdad? Sería todo esto, son el primer renglón, que lo van a usar mucho y se lo van a tomar seguramente en el parcial. Después esto que está acá de estática, bueno, son cosas que tienen que tener en cuenta cuando hagan la descomposición de fuerzas, ¿verdad? Pero eso, bueno, ya se los voy a nombrar un poco más adelante. Vamos con... Bueno, eso resumiría en gran parte, ¿verdad? Todo lo que está en las primeras hojas. Así que, bueno, pasamos con cómo transformar coordenadas polares a cartesianas y viceversa, ¿verdad? Ustedes van a tener un vector, que es un vector, es un ente matemático con dirección y sentido. Entonces van a tener un vector, ¿verdad? Y ese vector a la vez va a tener los componentes. Dibujamos los ejes, eje X, eje Y. Se puede descomponer en dos partes, ¿verdad? Una sobre el eje Y y otra sobre el eje X. Entonces, lo descomponemos. Entonces, de esta forma, acá lo mismo, de esta forma. Y este vector va a tener un módulo, ¿verdad? El cual vamos a llamar un módulo al cual vamos a llamar R, y va a tener un ángulo también, un ángulo alfa, ¿verdad? Entonces, cuando hagamos la descomposición, esto nos va a quedar a la vez en dos vectores, uno sobre el eje X y uno sobre el eje Y, ¿sí? Esta va a ser la componente del vector en X y esta va a ser la componente del vector en Y. Ahora, esta longitud
¿verdad? Va a ser la misma que acá. Entonces lo que voy a hacer es trasladar esto directamente acá. Traslado esto directamente acá, ¿verdad? ¿Y qué me quedó? Un triángulo rectángulo. Por lo tanto, puedo aplicar la regla memotécnica, ¿verdad? La del SOHCAHTOA, que aplicaba a todos los triángulos rectángulos. SOHCAHTOA. No sé si se acuerdan, generalmente la aprenden en la secundaria, ¿verdad? Por si las dudas, ahí al grupo vi que mandaron, ¿verdad? Una imagen haciendo referencia a lo que significaba. Esto, bueno, esta no la van a usar mucho, más que para pasar de coordenadas cartesianas a polares. Así que tenemos el seno del ángulo alfa, ¿verdad? Respecto a este triángulo rectángulo, el seno del ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto. ¿Qué sería mi cateto opuesto? Cateto opuesto al ángulo alfa. Este vendría a ser I, ¿verdad? Entonces este cateto opuesto va a ser I sobre la hipotenusa. Entonces esto me va a quedar como el seno del ángulo alfa igual a el cateto opuesto, que es I, sobre la hipotenusa, ¿verdad? Que en este caso, yo estaba poniendo R, pero en este caso, ¿cuál va a ser? R. Entonces, eso vendría a contemplar esta primera parte. Vamos con K. Sería el coseno del ángulo, va a ser igual al cateto adyacente, que vendría a ser la componente del vector en X, ¿verdad? Entonces va a ser igual a X sobre la hipotenusa, que era R. Y por último, esto ya cumpliría con esta parte, ¿verdad? Y tenemos todo al último, que es la tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto sobre el adyacente. ¿Cuál es el opuesto? I. Sobre el adyacente, que vendría a ser X. De vuelta. Entonces, cuando tenemos coordenadas polares, ¿cómo vamos a representar un vector? Como lo que nosotros llamamos hipotenusa, ¿verdad? Que sería el módulo del vector, y el ángulo. Acá tienen que tener en cuenta, porque vi en algunos parciales, por ejemplo, que por ahí se los ponían al revés. Primero le ponían el ángulo y después le ponían el radio. De acá, en algunos parciales, primero le ponían el ángulo y después le ponían el radio, perdón, la hipotenusa, ¿sí? Que es el módulo del vector. Tengan en cuenta que eso estaría mal. No iría así, sino de esta forma. Tienen que tener cuidado, justamente lo ponen para confundirlos un poco, ¿verdad? Entonces tenemos las coordenadas polares, se representan de esta forma, y las coordenadas cartesianas va a ser igual a las coordenadas del punto, ¿verdad? Donde termina el vector, digamos. Entonces va a ser igual a la componente en X y a la componente en Y, en este orden, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a nosotros nos van a dar las coordenadas polares, o sea que nos van a dar lo que nosotros llamamos hipotenusa en el triángulo, y el ángulo, o nos van a dar la componente Y y la componente X. En caso de que queramos averiguar, por ejemplo, pasar de polares a cartesianas, ¿qué usamos? Usamos directamente el seno y el coseno. Reemplazamos acá, despejamos Y ya tenemos la coordenada Y. Reemplazamos acá, despejamos X y ya nos da la coordenada X. Con eso ya pasamos a cartesianas. En caso de que nos den las cartesianas y después nos pidan que la pasemos a polares, tenemos Y y X. Entonces reemplazamos acá, despejamos el ángulo, ¿verdad? O sea, en la tangente pasa como arco tangente,
y ahí nos va a dar el ángulo. Con el ángulo ya podemos despejar de cualquiera de estas, ya sea del seno o del coseno, lo que vendría a ser la hipotenusa, ¿verdad? El módulo del vector, para reemplazar acá. Y con eso ya pasamos, trabajamos entre las dos, digamos, de polares a cartesianas y de cartesianas a polares. Ahora, usando la misma representación, yo voy a explicar descomposición de fuerzas, que en teoría vendría a ser justamente esto. Ahora, un vector se descompone en una coordenada x, en el eje x, ¿verdad? Y en el eje y, lo cual nos resulta una componente en el eje x y una componente en el eje y. Este diagrama de cuerpo libre, ¿sí?, es el que tienen que usar justamente para resolver los problemas de estática. Ahora, ¿qué se le va a agregar? Por ejemplo, en este sentido, vendría a ser los signos. Yo en física particularmente puedo ubicar los signos donde quiera, ¿sí?, pero por una cuestión de que por ahí me resulta más fácil, le voy a dar los signos convencionales del eje X y del eje Y, ¿verdad? Es decir, para este lado los X positivos, para este lado los Y positivos, para este lado los X negativos, para este lado los Y negativos. Entonces, acá por ejemplo, este vector R, ¿verdad?, se descompone en una componente Y, que va a ser positiva porque está en los Y positivos, y en una componente X, que va a ser positiva porque está en los X positivos. Se los voy a mostrar más claramente con un ejemplo. Y en la clase me pidieron también, o bueno, un chico nombró el teorema de Lamy, algo así era. Bueno, yo en ese momento no tenía idea, la verdad, porque nunca había usado ese teorema, nunca me lo habían ni siquiera mencionado. Así que, bueno, yo investigué un poco, lo analicé y se los muestro en el mismo ejemplo cómo tienen que calcular y lo que vendría a decir el teorema, ¿verdad? Y se los voy a estar subiendo al mismo Drive por si lo quieren usar. Igual no es muy complicado tampoco de hacer ni de entender, digamos, así que yo supongo que con la explicación ya les bastará. Igualmente se los voy a dejar ahí en el Drive por si alguno tiene alguna duda, ¿verdad? Bueno, este mismo problema me decía que acá tenía un ángulo alfa, ¿verdad?, un ángulo beta, y me daba W, que vendría a ser el peso de este cuerpo, ¿verdad? Alfa y beta, los dos, voy a poner directamente los dos. Alfa, bueno, le pongo así. Y beta eran igual a 40 grados. ¿Sí? Y el peso W, si no mal recuerdo, era igual a 200 kilogramos. ¿Verdad? Y entonces este peso era de 200 kilogramos, ¿verdad? Y acá, bueno, tenía que hacer primero dos cosas. Transformar este peso al peso real, ¿verdad? ¿Cuál sería el peso real? Masa por gravedad. Entonces, si me dan únicamente la masa, como en este ejemplo, que me dan en kilogramos, por eso yo sé que es masa, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por la gravedad. Que acá le vamos a cambiar el color, si se nota. ¿Cuánto es la gravedad? 9,8. Entonces esto multiplicado por 9,8 me quedaba igual a 1960 newton. 1960 newton. Ese sería el peso real, que es el valor del peso con el que yo voy a trabajar. La otra cosa que hay que hacer, ¿sí?, sería descomponer el diagrama de cuerpo libre.
que es la descomposición de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Y en este caso el problema me decía que actúa entre fuerzas desde el punto O, que sería este, ¿verdad? Entonces me pedía averiguar, acá como incógnita, eran la tensión de la cuerda, que no la conozco, y la fuerza de la barra, la fuerza que hacía esta barra. Tampoco la conozco, entonces esos son los datos que me pide, ¿verdad? Ahora, ¿qué tengo que ver? Primero le doy sentido y todos los sentidos que les dimos anteriormente. Este sería el eje X, este sería el eje Y. Le damos sentidos: positivo, positivo, Y negativos, X negativos. Entonces, ahora empezamos a ver hacia dónde van actuando las fuerzas. La primera fuerza, por ejemplo, ¿no? Sería, esto se los voy a poner en color diferente, así se nota un poquito más. La primera fuerza sería la fuerza de la barra, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo la barra? La pregunta que tengo que hacer sería, ¿qué está haciendo la barra para que este cuerpo se encuentre donde está? Entonces la fuerza, por ejemplo, imaginemos que este cable estaría suelto. Lo que hace la barra es hacer una fuerza hacia allá, ¿verdad? Para dejar esto ahí y que el cuerpo quede de esta forma colgando. Entonces la fuerza de la barra estaría para allá. Y a ella le dimos la dirección y el sentido a ese vector. Entonces, ¿qué dirección va a tener? Esa. Sentido. Ahí está. Y ahí queda. Ahora el ángulo. Acá. Si de acá, este vendría a ser, ¿verdad? Un eje Y. Y este vendría a ser un eje X. Se lo voy a poner, si no, ahí se me pierde. Yo acá tengo un eje, un eje Y, ¿sí? Eso me lo tengo que imaginar, no es necesario que lo haga. Si necesito hacerlo, lo hago, obviamente. Un eje Y y un eje X, ¿sí? Entonces, si desde el vector, ¿verdad? Este que representa la barra, hay un ángulo alfa que es de 40 grados, ¿verdad? Respecto del eje Y, ¿cuánto tiene que haber respecto del eje X? Yo sé que esto vale 90 grados. ¿Sí? Entonces, si acá tengo 40, para completar necesito 50. Entonces, voy a borrar esto, si no me molesta. Entonces, va a tener 50, ¿verdad? Esto va a estar a un ángulo respecto del eje X de 50. Yo les recomiendo que elijan una forma de trabajar, o sea, desde ahora hasta que se reciban. En este caso de descomposición de fuerzas. O sea, que trabajen con los ángulos respecto del eje X o que trabajen con los ángulos respecto del eje Y. Porque por ahí los puede llegar a confundir un poco si trabajan desde los dos, ¿verdad? Y terminarían cometiendo errores. Entonces, les recomiendo que elijan una sola forma para trabajar y la mantengan así hasta que se reciba. Entonces, ya hicimos la fuerza F, sí, la fuerza B. Esta sería la fuerza B. Ahora vamos con la tensión de la cuerda. La cuerda esta, ¿hacia dónde estaría haciendo la fuerza? Para que este esté acá. Y estaría haciendo la fuerza como para sostenerse de la pared. ¿Está? Entonces le doy dirección y le doy un sentido que es como para tenerse de la pared de esto, ¿verdad? Con eso ya tengo la dirección y el sentido de mi vector. Le doy la dirección, ¿sí? Y le doy el sentido. Ahora, ¿a cuánto va a estar esto? Y acá tengo que hacer lo mismo. ¿Da? Por ejemplo, bueno, acá un poquito más difícil de ver. ¿Sí? Yo tengo ahí mi eje de coordenadas. ¿Sí? Y este vector se me extiende hasta allá. Beta, ¿verdad? Sería, en este caso, se trasladaría acá, por ángulos complementarios. Entonces, ¿verdad? Este ángulo que está acá
sería lo mismo que este que está acá. Entonces, ¿cuál tengo que encontrar yo? Este que está acá. Si acá tengo 40 grados, ¿verdad? Y yo sé que acá tengo 90, ¿cuánto necesito para que se me completen los 90? Y lo mismo que acá, ¿verdad? 50. Entonces, saco todo esto, así no me molesta. Entonces, me quedan 50 grados también acá. Me quedan 50 grados acá entonces, ¿no? A ver, sí. Ahora, ¿cuál es la otra fuerza que me falta? Porque el problema decía que había 3. Y me está faltando el peso. ¿Para dónde tira el peso? Siempre para abajo. ¿Está? Entonces, ahí ya me dio una dirección y ahí un sentido. Porque siempre tira para abajo. Entonces, lo hago en el diagrama de cuerpo libre. Siempre para abajo. Y sentido. Este que sería el peso. Ahí está. Entonces con eso yo tendría el diagrama de cuerpo libre. Esta sería la tensión de la cuerda. Lo único que me resta es armar la sumatoria de fuerzas. Vamos. Acuérdense que las sumatorias de fuerzas tanto en X como en Y siempre van a ser igual a 0. Entonces las sumatorias de fuerzas en X son todos los vectores que se descomponen en X, ¿verdad? O que están sobre el mismo eje X. Por ejemplo, el peso no toca ni siquiera, no sé, ni le importa el eje X. Entonces al peso lo descarto directamente. Yo sé que va a ir en el eje Y. Ahora, FB y TC sí se descomponen en el eje X, ¿verdad? Ahí y acá. Obviamente yo no sé todavía la magnitud. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a descomponer. Primero la fuerza B. ¿Por qué? Porque está en los positivos y así me va a quedar un poco más cómodo. Entonces tengo la fuerza B. Entonces se me descompone en los X positivos, por lo tanto va a tener signo positivo. Empiezo. La fuerza de la barra por el coseno de 60. Y ahí va algo que les dejé anotado en el PowerPoint, que es cuando tomo el ángulo respecto al eje X, ¿sí? Es coseno para la sumatoria de fuerzas en X y seno para la sumatoria de fuerzas en Y. Ahora, cuando tomo el ángulo respecto a Y, es coseno para las sumatorias de fuerzas en Y y seno para las sumatorias de fuerzas en X. Y justamente por eso les dije que hace un rato que elijan una forma de trabajar. Desde ahora hasta para adelante, o sea, para todo física. ¿Tá? Entonces, ahora ya descompuse FB por el coseno de 50. Repito una vez más. Si tomo el ángulo respecto al eje X, es coseno para las sumatorias de fuerzas en X y seno para las sumatorias de fuerzas en Y. Si tomo el ángulo respecto al eje Y, la de la fuerza, es coseno para las sumatorias de fuerzas en Y y seno para las sumatorias de fuerzas en X. Entonces, TC en qué se me descompone? En los X negativos, ¿verdad? Entonces va a tener signo menos. Descompongo la fuerza. TC por el coseno de 50 también en este caso. Si quieren comprobar esto vendría a ser lo mismo que para que con el SOHCAHTOA. Utilizan el mismo procedimiento, ¿verdad? Por si lo quieren comprobar, o sea, porque utilizamos FB y coseno y todo eso. Entonces, esto va a ser igual a 0. Acuérdense que las sumatorias siempre son igual a 0 en estática. Ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en Y. Va a ser igual a FB. Vamos a hacer primero FB y TC y después al último el coseno. Entonces, va a ser igual a FB por el seno de 50 grados.
porque están los dispositivos, tiene signo positivo, ¿verdad? Y acuérdense del seno, ¿por qué es el seno? Porque estoy tomando el ángulo respecto al eje X. Cuando lo tomo respecto del eje X, es coseno para la sumatoria de fuerzas en X y seno para las sumatorias de fuerzas en Y. Entonces, el seno de 50 grados, ¿verdad? Listo. Utilizo ahora, descompongo TC. Va a tener signo positivo porque la componente va a estar en las dispositivas. ¿Está? Entonces, TC por el seno de 50. Una vez más repito lo mismo. ¿Por qué va a ser el seno de 50? Porque estoy tomando el ángulo respecto al eje X. Cuando lo tomo respecto al eje X, es coseno para las sumatorias de fuerzas en X y seno para las sumatorias de fuerzas en Y. Entonces, y acá tengo una fuerza más que sería el peso, que está totalmente en Y. Pero este abarca las Y negativas, ¿verdad? Y yo lo conozco, este valor, por ejemplo, sí lo conozco. Entonces va a ser igual a 0. Esto, como pueden ver, pasa al otro miembro, como ya conozco el valor, va a pasar al otro miembro sumando. Pero me conviene directamente despejar desde acá FB o TC. ¿Cuál me conviene un poco más porque lo voy a hacer más rápido? FB. Entonces de acá despejo FB, la fuerza de la barra. ¿A qué va a ser igual? Este miembro pasa sumando al otro, ¿verdad? Así que va a ser igual a TC por el coseno de 50 grados, ¿verdad? Sobre, está multiplicando, pasa dividiendo. El coseno de 50 grados. Una vez que lo tengo ahí, fíjense que bueno, coseno con coseno se me cancela y me queda que FB va a ser igual a la tensión de la cuerda. Eso quiere decir que las dos van a valer lo mismo. Ahora reemplazo, como son lo mismo, lo único que tengo que hacer es reemplazar FB por TC acá. Entonces esto sería igual a TC por el seno de 50 más TC por el seno de 50 ¿verdad? Igual a W, porque ya directamente pasaba, como les había dicho, este está sumando, pasa al otro miembro, restando. Este sería como el entonces. Pasa al otro miembro, sumando, perdón. Entonces me queda igual a W. Pero acá puedo sacar factor común, ¿verdad? Porque tengo que, ¿cómo se llama? Despejar TC. Entonces fíjense que si yo saco factor común a TC, me va a quedar el seno de 50 más el seno de 50. ¿Eso que sería igual? Al seno de 50 por 2, ¿verdad? Entonces tengo TC por 2 por el seno de 50. Por ahí, si ustedes pueden, hagan bien este cálculo, ¿sí? Pero si sacan factor común, como les digo, va a quedar TC por seno de 50 más el seno de 50. Que el seno de 50 más el seno de 50 sería igual a multiplicar el seno de 50 por 2. ¿Verdad? Este es igual a W, por lo tanto, TC va a ser igual a 1960, que era el valor de W, sobre 2 por el seno de 50. Quedaría igual a todo esto. Entonces TC acá. Entonces esto sí me va a quedar igual a 1279 con acá sería 2. Bueno, me queda 299,
Ahora esto lo puedo redondear directamente a, a 3, por ejemplo. 1200, esto no es un 1, es un 9. 1279,3. A mí, por ejemplo, en la clase, si me quedó esto igual a 1281, algo. Y eso va referido a los otros que le puse en el PowerPoint, que a veces les puede quedar una diferencia, ¿sí? Pero esta tiene que ser mínima, que va a ser por los valores que yo haya tomado. Por ejemplo, si yo multiplico 2, ahora lo hice todo directamente en una calculadora. Pero si yo multiplico 2 por el seno de 50 me da 1.53. Ahora, si a 1960 lo divido por 1.53, me da 1281,05. Entonces, puede que haya cierta diferencia que va a ser referida únicamente a las cifras que yo haya tomado de los resultados. Por ejemplo, me daba un montón de cifras. Y yo lo que hice para obtener este resultado es hacer directamente 1960 dividido 2 por el seno de 2 por el seno de 50. Si yo primero calculo 2 por el seno de 50 y después 1960 lo divido por eso, ¿verdad? Tomando, qué sé yo, un par de cifras nada más, no todas, me va a dar otro resultado distinto. Como les digo, que les puede llegar a suceder en el parcial, porque nadie resuelve por ahí los ejercicios igual. ¿Verdad? Por ahí los profes los resuelven de una manera, o sea, tomando cierta cantidad de cifras y ustedes de otra. Entonces les pueden quedar números distintos, pero siempre tienen que ser cercanos. Nunca va a tener, qué sé yo, por ahí una diferencia de 10, eso ya sería mucho. Sí. Así que bueno, esto es lo importante. Esta nos da 1279. Ahora, la fuerza de la barra era igual a la tensión de la cuerda, ¿verdad? Por lo tanto, la fuerza de la barra va a ser también 1270, 1279,3. Con eso ya estaría resuelto el problema. Ahora vamos a ver otro que nos otra forma de resolver, que era las que, como les nombré antes, con el teorema de Lane, no sé cómo se llama ese señor. Borro todo esto. Este diagrama de cuerpo libre, y bueno, también lo borro. Lo borro para armar uno nuevo. Bueno, estos datos siguen siendo lo mismo, ¿verdad? Así que esto se me hace que también lo borraría para hacerlo un poco más grande, porque al fin y al cabo es de acá de donde se saca todo eso. Así que lo vamos a borrar. Como ya les dije, yo les voy a dejar en el Drive una filmina con lo que vendría a ser el teorema de Lane, digamos con el enunciado, pero tampoco es mucho, ¿sí? Son 2-3 renglones, y ustedes no tienen por qué aprender demostración ni nada de eso. Así que se los dejo ahí por si alguno se olvida lo que es. Igualmente va a quedar grabado en este video. Entonces, yo tengo acá los mismos valores. Este va a ser alfa, sí, este va a ser beta, alfa, beta, y este es el peso W. Ahora, ¿qué me dice el teorema de Lane? Me dice que si tres fuerzas son coplanares, quiere decir que están en el mismo plano, y concurrentes, ¿sí? Que quiere decir que tienen como un punto en común para todas las fuerzas, ¿verdad? De ese sistema, se encuentran en el equilibrio, ¿sí? Entonces la magnitud de cada una va a ser directamente proporcional al seno del ángulo opuesto. Entonces, ¿eso qué significa directamente proporcional?
Por ejemplo, yo acá tenía, ¿verdad? Esta vendría a ser la tensión de la cuerda, esta vendría a ser la fuerza de la barra y esta vendría a ser el peso. Eso quiere decir que la tensión de la cuerda va a ser directamente proporcional al seno del ángulo opuesto. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuáles vendrían a ser esos ángulos. Y así para todas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto va a ser igual a la fuerza, va a ser inversamente proporcional al seno del ángulo opuesto. Lo mismo para la fuerza de la barra. Va a ser igual a la fuerza de la barra. Ahora va a ser directamente proporcional al seno del ángulo opuesto. Entonces, ¿cómo haría esto? Y tengo que encontrar todos los ángulos que intervienen acá. Al trabajar con todos los ángulos que intervienen acá, ahora este vendría a ser el punto O, ahí ya tengo que tener en cuenta los signos del seno y del coseno. Eso que vendría a ser, por ejemplo, ustedes acuérdense, no sé si lo habrán visto por ahí en matemática, ¿verdad? Pero el seno y el coseno tienen distintos signos según el cuadrante. ¿Sí? Por ejemplo, ahí. Este sería el seno y este lo vamos a poner como el coseno. El seno va a tener los signos del primer cuadrante positivo, segundo positivo, tercero negativo, cuarto negativo. El coseno va a ser positivo, negativo, negativo, positivo. Esto también le va a servir para hacer un par de ejercicios, ¿verdad? Que tienen en la cartilla del ingreso. En teoría acá como únicamente trabajo con el seno, lo que voy a necesitar vendrían a ser los ángulos, los signos del seno. Entonces yo tengo que acordarme de esto, que el seno tiene en los primeros cuadrantes, primero y segundo, signo positivo, en el tercero y el cuarto, signo negativo. Ahora lo borramos. Entonces, encuentro estos ángulos. Alfa y beta, para encontrar ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Como diera la regla de los triángulos. Los ángulos internos me tienen que dar igual a 180. Entonces, alfa y beta, si me dan 40, ¿cuánto necesitarían para que tengan 180 en total? Acá habría entre 40 y tengo 40, 40, son 80. Entonces necesitaría 100, 100 grados. Entonces acá hay 100 grados. ¿Sí? De acá a acá, ¿cuánto va a haber? Y fíjense que si de acá tengo alfa, ¿verdad? Por ángulos complementarios, acá también tendría alfa. Es decir que esto también va a valer 40 grados. Y ahora tengo que encontrar todo este ángulo, que cuánto sería. Y yo en teoría tendría, ¿verdad? Acá en total 360. Entonces, si yo dibujo una línea acá, ¿cuánto me falta para completar los 180? Si tengo 100 acá y 40 acá, que es a lo que me refiero. Por ejemplo, yo voy a dibujar una línea acá, ¿verdad? Y yo sé que desde este punto, si recorro todo esto hasta este punto, tengo 180. Y de este punto hasta este punto tengo 180. Entonces yo ya sé que de acá a acá tengo 180. A esos 180 le tengo que sumar lo que tenga acá, ¿verdad? ¿Que cuánto va a ser? Y si de acá a acá tiene que haber 180 y acá tengo 100 y acá tengo 40, en total tengo 140, ¿cuánto me falta para llegar a 180? 40 también. ¿Verdad? Eso como lo podría haber descubierto más fácil, digamos, ¿sí? Si yo tengo acá la misma línea, fíjense que este sería ángulo complementario. ¿De quién? De beta. Entonces este directamente se traslada acá. ¿Ya? Si esto es beta, esto también va a ser beta. Quiere decir que acá también hay 40 grados. 40 más todo esto que era 180 me forma
de 40 más 180 me forman 220, ¿verdad? Entonces con eso ya puedo armar lo que correspondería al teorema este. ¿Con cuál los voy a comparar? Y voy a tener que comparar la tensión de la cuerda directamente con el peso, porque es el único valor que conozco. Entonces empiezo a mostrar el teorema. La tensión de la cuerda va a ser directamente proporcional al seno del ángulo opuesto. Entonces, el seno, ¿cuál sería el ángulo opuesto? El ángulo que no toca básicamente la tensión de la cuerda, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el ángulo que no lo toca? 40 grados. Entonces, va a ser inversamente proporcional a 40 grados. Esto va a ser igual al peso, que yo lo conozco, es 1960, ¿verdad? Sobre el seno del ángulo opuesto al peso. ¿Cuál es el que no lo toca? Es decir, esto de 100. Al seno de 100 grados. ¿Sí? Entonces, este despejo TC va a ser igual a 1960, lo escribo, 1960 por el seno de 40, porque este está dividiendo, pasa al otro miembro multiplicando, sobre el seno de 100. Entonces, acá DC va a ser el resultado de esta cuentita, que sería 1960 dividido el seno de 100, y eso por el seno de 40, que sé que me da 1279,3. Me da lo mismo que me dio el otro, así que estaría bien. Ahora tengo que hacer lo mismo con la fuerza de la barra. La fuerza de la barra va a ser directamente proporcional al seno del ángulo opuesto. Tengo acá la fuerza de la barra, ¿sí? Esto tranquilamente, por ejemplo, se me puede transformar, ¿verdad? Yo sé que la fuerza de la barra va así. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el...? No, olviden lo que les dije al último. La fuerza de la barra va en esta dirección. ¿Sí? Creo que tengo que tener en cuenta. Yo lo puedo trasladar tranquilamente acá, pero de acá también se puede hacer. ¿Cuál es el único ángulo que no le toca a la fuerza de la barra? Y el ángulo de 220. Entonces, ese sería su ángulo opuesto. El ángulo opuesto. ¿Sí? Entonces, la fuerza de la barra va a ser igual al seno del ángulo opuesto, que sería 220 grados. ¿Verdad? Eso va a ser igual a que lo tengo que comparar con esto porque son los únicos valores que conozco. ¿Verdad? En caso de que lo compare, por ejemplo, ahora que ya conozco TC, por ahí puedo haber calculado mal TC. No me conviene comparar con algo que yo calcule, sino con algo que ya me dieron, que es el mismo peso. En caso de que calcule, por ejemplo, con TC, si me salió mal esto, también me va a salir mal la fuerza de la barra, ¿verdad? Entonces es preferible calcular con lo que ya me dieron, con los datos que te da el mismo problema. Entonces esto es igual al seno de, ¿quién era? De 100. Al seno de 100. Acá hago lo mismo, la fuerza de la barra va a ser igual a 1960 por el seno de 220, ¿sí? Sobre el seno de 100. Creo que se entiende que es 100 y no 160.
¿sí? Entonces acá la fuerza de la barra va a ser igual, hacer una cosita para decir que es una B, a 1960 dividido el seno de 100. Y eso multiplicado por el seno de 220. Ahora fíjense una cosa. Acá en la calculadora me da menos, y esto me va a dar como menos, 1279,3. Yo sé que este resultado estaría mal, porque por lo que calculamos, ¿verdad? En lo anterior sería la fuerza de la barra igual a la tensión de la cuerda. Eso ya lo sabíamos por la descomposición de fuerzas. Pero ¿por qué me salió este menos? Porque yo acá estoy trabajando con el seno de 220, que vendría a ser este. Entonces desde acá, desde este punto para abajo, yo ya entro en un ángulo negativo. Quiere decir que este va a tener signo negativo. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es multiplicar este resultado por menos 1, para evitar ese signo negativo que yo sé que no me tiene que dar. O sea, por el que tendría que multiplicar ese vector para que me dé el vector real. Entonces, cuando ustedes tengan signos que pasen los 180, acuérdense de multiplicar por menos 1. ¿Sí? Se tiene que sacarle el signo menos que les va a dar de resultado. Entonces, ya esto, bueno, lo multiplicamos por menos 1, nos va a dar igual a 1279,3, que va a ser el resultado que nos tiene que dar. Y con eso ya quedaría explicado. Terminamos con la estática.